Saludamos al doctor Yacu Pérez. Él fue elegido prefecto de la provincia de La Azuay, renunció para candidatarse a la presidencia de la República y luego se desafilió de Pachacutic. Doctor Pérez, bienvenido. Siguiendo una corriente que se la ha considerado necesaria en Ecuador, la de ir disminuyendo las posibilidades o las ofertas más bien políticas configuradas a través de partidos y movimientos, el Consejo Nacional Electoral, amparado en el Código de la Democracia, está realizando un nuevo intento de depuración de partidos políticos para eliminar a aquellos que no aportan mayormente, que no cumplen con ciertos condicionamientos, que no tienen acogida en definitiva con los votantes. En contracorriente con esta tendencia, tras su salida de Pachacutic, entendemos que usted está empeñado en conformar un nuevo partido o movimiento político con alcance nacional. Quisiéramos conocer sus razones y cómo se encuentra este proceso. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la audiencia de Antena 1. Un fraterno saludo. Efectivamente, yo después de haberme retirado de Pachacutic, volví a donde siempre he trabajado, mi estudio jurídico, a la defensa del agua, de mis hermanos que han sido criminalizados por defender el agua, y a mis actividades cotidianas de leer y de escribir. Pero fue varias visitas de todo el país que me han insistido en la necesidad de no quedarnos truncados de un proyecto político y que es necesario darle continuidad. Yo pensaba solamente activar desde la lucha social. Sin embargo, ante estos requerimientos, como acabo de indicar, de bases sociales, de sindicatos, ecologistas, mujeres, profesionales, jóvenes, agricultores, sí, efectivamente hemos aceptado esa posibilidad de alumbrar un nuevo espacio político, un espacio político que recoja las aspiraciones de jóvenes que están comprometidos en defender, en cuidar el planeta, ecologistas, de las mujeres que militan en el ecofeminismo, de los campesinos, de los indígenas que quieren una opción, de los profesionales, de todos los sectores sociales que soñamos con un Ecuador distinto, que sí es posible cambiarlo. Y sí, como usted dice, probablemente sea contracorriente, aunque eso mismo es la democracia. No pueden haber tantos movimientos y partidos políticos si no tienen la suficiente legitimidad. Nosotros vamos a intentar tener esa legitimidad, y si logramos tenerlo con la recolección de firmas que después de una convención nacional que está previsto realizarse en la ciudad de Cuenca. Muchos querían hacerlo en Quito, en Guayaquil, pero al final decían en honor a la defensa del agua que nació prácticamente aquí en el sur del país, en Azuay. Lo acordaron hacerlo el sábado 14 de agosto en el Coliseo del Sindicato de Choferes Profesionales. Y su reciente nombramiento, doctor Pérez, su reciente nombramiento como coordinador general de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de El Azuay, dan pistas, dan lineamientos sobre cómo se quiere configurar este nuevo partido o movimiento político. Yo en realidad en la FOA, que para mí es un honor, porque fundamos la FOA en 1993, es un honor, pero en realidad este cargo es secundario frente a lo que es la presidencia, la vicepresidencia de la FOA, y en la presidencia está un líder también histórico como es Lauro Ficha, que ha venido acompañándonos históricamente. Pero no solamente es en realidad la FOA. Pero esas son las bases para el nuevo partido o movimiento. El nuevo movimiento ya es a nivel nacional, y esto tendrá connotaciones ya no solamente sociales, sino políticas, electorales, en función de
¿Cuál es la aspiración? Es captar lo seccional, es decir, gobiernos seccionales en el 2023 y darle continuidad para lo que vendrían candidaturas nacionales en el 2025. Y bueno, una corriente que se fundamentaría en un movimiento profundamente ecologista, profundamente comprometido con el agua, con el planeta, frente a todo ese terricidio que vivimos actualmente, esa reunión de genocidios, de ecocidios, de epistemicidios, que es importante denunciarlo y es importante combatirlo, y combatirlo el cambio climático y combatir los efectos, el efecto invernadero y todas las causas. Ayer mismo participamos en un amicus curiae que nos da profunda tristeza ver en el cerro de Montecristi, donde nació la Constitución que concede derechos a la madre naturaleza, y en ese mismo lugar el cerro está siendo devastado, más de 2 hectáreas, por hacer colocar ahí un sensor radar para controlar los vuelos aéreos en Montecristi, pero Doctor que Pérez, arrasó con toda la ecología de ese lugar. Doctor Pérez, muy buenos días. ¿Cómo ha quedado su relación con Pachacutic? Y en el caso de la provincia de La Suay, ¿le acompañará en la construcción de este movimiento el asambleísta Bruno Segovia, que llegó por el movimiento Pachacutic a ser asambleísta de La Suay? ¿Hay otros miembros que lo acompañaron a usted en este camino de este movimiento que estarían retirándose de Pachacutic para apoyarle en este nuevo reto que se ha planteado? Rosanita, efectivamente es un reto, no es fácil, es durísimo recolectar miles de firmas. Crear un movimiento no es fácil sin recursos económicos, pero la ventaja es que ha habido tanto entusiasmo y optimismo de sectores sociales del país, y eso es lo que nos nutre, nos inyecta mucha energía, mucha esperanza. Y con respecto a mi relación con Pachacutic, yo me retiré sin resentimientos, sin rencores, sin venganzas. Fue más bien una discrepancia muy profunda en cuanto a lo ideológico, de alinearnos en apoyar a un gobierno profundamente extractivista, neoliberal, privatizador, fondo monetarista, como es el gobierno de Lasso, que estamos viendo que él no va a parar el extractivismo minero, petrolero. Lo ha dicho que va a duplicar la explotación petrolera a 1 millón de barriles diarios. Y hemos visto cómo estos días siguen persiguiendo a los defensores del agua que se declaran en contra del extractivismo en Buenos Aires, en Imbabura, en Gualel, en Loja, en Palo Quemado, en Cotopaxi, en Imbabura, la parte baja de Balsapamba. Aquí mismo continúan en Nabón con este proyecto en el cerro de Xingata, de Espión, acá en Quimsacocha, que sigue en esta nueva empresa que adquiere una parte, a pesar que Ayangol sigue siendo la mayor accionista. En Río Blanco, que sigue, no ha cesado las visitas de gente minera y militares y policías, y en Cañar, que llegan gente extranjera para estar haciendo prospección. Es decir, el extractivismo va a continuar y va a criminalizar, y estar con ellos desde el bloque de Pachacuti y ver que hay personas que hacen apología del delito, que roben bien, y que hay asambleístas que están comprometidos con negociados en los seguros. Y por eso ahora entiendo por qué de los 27 asambleístas, cuando yo les imploré, Doctor Pérez, antes de ir a la asamblea, ¿qué es lo que está pasando en Buenos Aires? Esta es una parroquia en la provincia de Imbabura. Allí 500 miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas irrumpieron hace 2 días. Por una parte está la argumentación de que están combatiendo a la minería ilegal, por otra de que se está, lo que usted acaba de señalar, persiguiendo a defensores del ambiente y gente que está en contra de la gran minería. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué está pasando allá en Buenos Aires? El pueblo de Buenos Aires y los defensores del agua, los ecologistas, no
estamos de acuerdo con minería pequeña, mediana ni a gran escala, minería metálica. Eso debe quedar claro. Los pro-extractivistas, los interesados en hacer minería metálica, tratan de distorsionarnos toda nuestra lucha, nuestra filosofía de defensa del agua, al hacer pensar o confundir a la ciudadanía que nosotros queremos que se vayan las multinacionales para permitir a la minería pequeña o la minería nacional. No, minería pequeña, mediana o a gran escala, minería nacional o empresas nacionales o extranjeras contaminan. Por lo tanto, en Buenos Aires no es que están defendiendo a los pequeños mineros. Ahí la población está en contra del extractivismo de minería metálica en sus territorios, y cuando defienden sus territorios, la población sale a las calles e impide que entre la maquinaria de esta empresa Camry. Ahí es donde aparece la policía y el ejército mandado por el Ejecutivo, por el gobierno, que no protege a la población, sino protege a las empresas nacionales y transnacionales, protege al capital extranjero, y vienen las detenciones, y viene la criminalización, y viene el apresamiento, y vienen los juicios. Eso es lo que pasa. Entonces ahí vemos que un gobierno que decía que va a respetar el ambiente, la ecología, la naturaleza, está haciendo exactamente lo contrario, criminalizando a quienes defienden el agua. Entonces, eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo con quienes apoyen desde la Asamblea, y obvio que uno tiene que marcar diferencia, porque nosotros en campaña electoral e históricamente hemos dicho, somos la tercera vía, no queremos mezclarnos con los extractivistas de los gobiernos progresistas, ni con los extractivistas de los gobiernos neoliberales. Vayamos ahora sí al tema de la asamblea que estaba usted abordando. ¿Qué es lo que está pasando allí con los asambleístas, particularmente con sus ex compañeros? Entre las situaciones que se han dado allí son enfrentamientos en las últimas horas entre la Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, y la presidenta de la asamblea, por un tema de procedimientos allí, pero que pone en entredicho el juicio en contra del Contralor. Y por otra parte, aparentemente se ha decidido por lo menos indagar qué pasó con esas declaraciones de su ex compañera de Pachacuti, Rosa Cerda. En realidad, estas pugnas absurdas, estériles, que están llevando entre el uno y el otro asambleísta, solo podría hacer que personas que tienen responsabilidades administrativas, civiles y penales queden en la impunidad. A nosotros nos parece que es un craso error de estar en discusiones bizantinas entre la Comisión de Fiscalización y la presidenta de la Asamblea. Siempre hablan de la cruzada, no me gusta a mí la cruzada, pero la minga contra la corrupción, porque más allá de Contralor, que ya renunció y que va a ser destituido, lo que importa es el fondo, lo que importa es lo que declare el Contralor General, el ex Contralor General del Estado, y declare las travesuras que hicieron gente tanto del gobierno del expresidente Correa como del gobierno del expresidente Moreno, y gente que está incluso en la Asamblea, y gente que pertenece a los socialcristianos, al correísmo, y que eso debe saber el país. Y para eso es importante este juicio político. Y ojalá, por simples discusiones intrascendentes y por formalismos, se quede sin que el país sepa la verdad histórica de estos hechos delincuenciales. Sería lo peor que nos pueda pasar. Y por eso quisiéramos y apelamos que ojalá la Comisión de Fiscalización no dé armas para que dentro de la presidencia de la Asamblea Nacional se lo archive porque no cumplen los plazos. Hay que trabajar un poco más y presentar los informes para que no tenga argucia alguno, pretexto alguno para impedir un juicio político. Y precisamente por todas estas circunstancias
es que me alejé y muchas personas, muchísimas personas, me han manifestado que hicimos lo mejor de alejarnos, de separarnos a tiempo. ¿Cree usted que la Asamblea Nacional no ha cambiado para bien? ¿Cree usted, doctor Pérez, que la Asamblea Nacional no ha cambiado para bien en ningún sentido? Yo creo que la Asamblea Nacional parecía que podría dar un salto cualitativo, pero vemos ahí, yo no conozco bien, solo me entero por la prensa, como en tiempos de crisis grave, crisis económica, lejos de practicar la austeridad, se están comprando 6 vehículos de alta gama, y por ahí otro asambleísta siempre metiendo las extremidades dice, no es de ningún vehículo de alta gama, solo cuesta $50,000, 5 por 6, 30, $300,000, y los profesores al ladito. Ayer estuve en Quito visitándoles a los hermanos maestros y maestras que están en huelga de hambre en las puertas de la asamblea, los docentes pidiendo más recursos, no solamente para su sueldo, para sus salarios, que además es digno de pagarles más, pero están pidiendo una profunda reforma educativa en beneficio de la educación intercultural. Es decir, al ladito hace falta dinero, y en la asamblea intentando dispendiarse esos recursos, cuando no. Ahora, esto lleva a ciertas reflexiones, doctor Pérez. El pueblo ecuatoriano votó por Pachacutic y por poco le lleva a usted a la segunda ronda para disputar la presidencia de la República en la segunda vuelta electoral. En la asamblea se configuró el bloque históricamente más grande de Pachacutic. La pregunta y la reflexión que quisiera hacer es ¿por qué? Si es que Pachacutic, con este enorme apoyo del pueblo ecuatoriano que creyó en él en estas últimas elecciones, que son recientes, no puede cambiar a la política ecuatoriana, ¿por qué deberíamos creer en el nuevo partido o movimiento que usted está formando? Bueno, en realidad nosotros ganamos las elecciones. Nos robaron, nos hicieron fraude. Recordemos que nosotros ganamos en 14 de las 24 provincias. El economista Arauz ganó en 8 provincias, y el señor Guillermo Lasso ganó en 2 provincias. O sea, nosotros ganando en 14 no pasamos a la segunda vuelta. Eso es inaudito, y las votaciones, los números estaban ahí. Por eso que el señor, hoy presidente de la República, después de indicar que quería que se abran las urnas, después se echó pie atrás. Pero bueno, esa es historia. El pueblo lo sabe, está en la retina y en la memoria y en la conciencia. Y claro, nosotros estuvimos 27, un número histórico, haber alcanzado el 20% de la población, del electorado. Pero cuando les indicamos que no debemos contaminarnos con ninguno de los grupos, ahora voy entendiendo cada vez más por qué solo Bruno Segovia, el asambleísta Bruno Segovia, y el asambleísta Mario Ruiz me apoyaron la tesis de no alinearnos ni con Correa ni con Lasso. Ahora entiendo por qué ellos estaban tratando de ubicar puestos políticos a sus allegados, y encontrar comisiones, y encontrar intereses en realidad más personales que ideológico-políticos. Pero usted solamente está abonando, doctor Pérez, a lo que le estoy preguntando. Pachacutic, en definitiva, usted está diciendo, ha defraudado. ¿Por qué deberíamos creer en una nueva opción que usted piensa presentar? Porque las corrientes del mundo entero es la corriente de la ecología. Laudato Si, del autor, el Papa Francisco, Emmanuel Macron, que fustiga contra su par Bolsonaro de Brasil, la comunidad científica, los teólogos, los filósofos, los ecologistas, los pueblos originarios, los mayores, los ancianos, creen que la creación, que el planeta está en peligro y estamos en peligro nosotros, y es el momento de unirnos por un norte, por un horizonte. Reitero, ¿no fueron estos argumentos que unieron a Pachacutic y a quienes le apoyaron? Sí, esos fueron nuestros argumentos, pero nuestros argumentos, que yo sí
puedo decir, yo no escogí a los candidatos para la asamblea. En Cuenca incidí bastante para que puedan ser los dos candidatos que representen a la SUAY, pero a nivel del país yo no les conocí mayormente. Y Sofía Sánchez, ¿por qué no sigue su línea? ¿Por qué no sigue su línea, Sofía Sánchez? A ella hay que preguntarle. No, yo no sé, porque ella será la responsable ante los azuayos de cuál. Y en este próximo movimiento partido, usted sí escogerá cuidadosamente cada uno de quienes quieran ser candidatos, en este caso para las dignidades seccionales, que dice será el próximo objetivo. Ahora, con esta experiencia que nos pasó, tenemos que ser más rigurosos y tener un filtro mayor, y por eso ojalá puedan ser en su mayoría, los candidatos puedan ser jóvenes, sean mujeres, que tengan, así no hayan tenido una gran trayectoria de visibilidad, pero que sean personas que en realidad, primero sean honestas, segundo sean post-extractivistas, tercero sean feministas. Y hay que acabar con el patriarcalismo, el machismo, estos maltratos hacia las mujeres, y procurar inaugurar una nueva forma de hacer política en donde estemos conectados y sobre todo guardemos la coherencia que tanta falta nos hace a los ecuatorianos, la coherencia ideológica, porque no podemos destilar de un partido a otro, cambiarnos como de una camiseta, como se dice, sin darnos cuenta. Doctor Pérez, el tiempo lamentablemente es muy corto, y quisiera abordar otro tema en el cual también usted ha dejado huella, la prefectura de la SUAY. Usted fue electo por el pueblo azuayo para ser prefecto provincial de la SUAY. Hemos hablado ya muy brevemente de qué es lo que sucedió y dónde se encuentra usted. ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de la prefectura de la SUAY? Pues decirle que primera vez que voy a tener que opinar, una tristeza gigante que me da. Igual tuvimos el desacierto de escoger, yo mismo no escogí, fueron mis compañeros que sugirieron a la señora prefecta, pero que, contrario a lo que ella dijo, que las arcas de la prefectura quedaron sin recursos, pueden certificar, y los papeles no mienten, 9 millones de dólares quedaron en la prefectura. De ello, claro, 1 millón correspondía a las parroquias. 9 millones de dólares. Y estuvo paralizado. Hay unos proyectos como el proyecto de la Bambú Bici, que son proyectos ecológicos de las bicicletas de bambú, 60 bicicletas que sé que están amontonadas en algún lugar, y solo porque es un proyecto de Yacu Pérez no saca a la comercialización, a pesar que ya estaban todas comprometidas, bueno, querían comprar universidades. Han dicho sobre ese proyecto, doctor Pérez, que es un proyecto no poco rentable, sino que no es rentable, de que tendría que ser un proyecto altamente subsidiado. No necesariamente subsidiado, porque la gente quería comprar, todas esas bicicletas estaban ya prácticamente comprometidas. Es más, algunos ya habían pagado, y sé que les hicieron, algunos alcaldes les devolvieron la plata para que les devuelvan las bicicletas, y no sabemos dónde están las bicicletas. Las bolsitas ecológicas sé que están por ahí amontonadas, a lo mejor ya mismo entran los ratones. Pero vayamos al tema de fondo, doctor Pérez. ¿No se siente usted culpable sobre lo que está usted deplorando que sucede en la prefectura de la SUAY? Yo creo que hay que ser honesto. Sí tengo parte de corresponsabilidad por escoger mal, pero yo no puedo al mismo tiempo responsabilizar de la bulia de estas de esta falta de un liderazgo, de esta falta de compromiso, porque cuando estuvimos nosotros en la prefectura no decíamos vayan a la minga, vamos a la minga a sembrar 1 millón de plantas, que lo hicimos de 1 año, y a pesar de la pandemia estar con la gente allá. Pero el pueblo de la SUAY, yo soy profundamente agradecido por lo que me apoyó para la prefectura y para la candidatura presidencial. Yo ofrezco disculpas por haber dejado a medio tiempo. No obstante, desde el lugar donde me encuentro, desde mi consultorio jurídico, desde las luchas en defensa del agua de Quimsacocha, de Río Blanco, de los lugares donde hay amenaza minería,
ahí estaré y siempre estaré y me quedaré acá porque esta es mi tierra que me vio nacer y que la defiendo, porque esta lucha es intergeneracional y ojalá pronto los jóvenes, mis hijas, mis hijos puedan reemplazarnos en esta lucha intergeneracional en la defensa de la buena vida. Doctor Pérez, en otro tema quizás, ¿usted apoya la posición de la CONAIE de lanzar esta advertencia al gobierno nacional de tomar medidas o sumarse a las medidas de otras organizaciones como el FUD y los maestros si es que no hay una respuesta oportuna por parte del gobierno nacional a las 3 demandas que han expuesto? Desde hace rato se ha venido planteando la necesidad de que el precio de los combustibles en el Ecuador no puedan estar a niveles internacionales porque eso afecta a la clase media que les pauperizará y a la clase baja que ya no caerá en la indigencia. Pero el gobierno no escucha. El gobierno está entregado en cuerpo y alma al Fondo Monetario Internacional y ellos piden justamente lo que hicieron con Lenín Moreno. Y eso hace que el pueblo se exaspere. Igual en el tema de los maestros, 23, 24 días de huelga, de hambre, qué insensibilidad de un gobierno. Y frente a esto, los trabajadores que dieron ya su primer anuncio para el 11 de agosto, y ahora la CONAIE y la Ecuarunari, indudablemente yo soy parte de la FOA, de Ecuarunari, de la CONAIE, tengo que sumarme a la mayoría, y yo particularmente, no solamente sumar, apoyo, lo que sí apoyo que sean resistencias, luchas pacíficas, sin violencia. Eso no significa que hay que hacer una procesión, sino tiene que ser con la frente en alto, irreverentes, con toda la vibra, las energías. Solo que ojalá no caigamos en actos de violencia, que eso sí sería muy lamentable, de las que no soy partícipe jamás. Un dato final, doctor Pérez, ¿qué nombre tendrá su nuevo movimiento o partido político? Perdón, no lo escuché. ¿Qué nombre tendrá su movimiento o partido político? En realidad esto se discutirá en la convención nacional a efectuarse el sábado 14 de agosto en el Coliseo del Sindicato de Choferes, que podría ser algo como, bueno, hay propuestas de todo el país, unos dicen la marea azul por el agua, otros simplemente agua, otros pro agua, otros somos agua, otros han dicho movimiento verde. Esto colectivamente decidiremos cuál es la filosofía del movimiento, cuáles son sus principios, cuáles son sus colores. Todo esto se definirá en la convención. Yo soy una gotita más, en realidad no es mi movimiento, este tiene que ser colectivo, no va a ser una empresa electoral, tiene que necesariamente ser un espacio democrático, pluralista, en donde quepan muchos, y por eso les hacemos la invitación para que puedan participar personas, ojalá la juventud, ojalá las ecofeministas, los animalistas, los que creen en estas nuevas corrientes mundiales de defensa del planeta. Gracias a doctor Pérez por habernos acompañado. Han escuchado al doctor Yacu Pérez. Él participó recientemente en las elecciones a la presidencia de la República y fue elegido prefecto de la SUAY anteriormente, habiendo dejado este día.